¿Alguna vez te has cortado el dedo y has notado cómo por arte de magia la sangre se detiene sola? Bueno, no es magia, es bioquímica. Hoy te voy a contar cómo nuestro cuerpo activa una red complejísima de reacciones químicas para salvarnos la vida. Todo esto en cuestión de segundos. Primero que todo, debemos saber qué es la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es el proceso por el cual la sangre pasa de un estado líquido a un estado semisólido, formando así un coágulo de sangre. Esto evita que perdamos demasiada sangre tras una lesión. Pero tras este fenómeno hay una reacción impresionante química dirigida por proteínas llamadas factores de coagulación. Ahora seguimos con el mecanismo bioquímico básico. Todo comienza cuando se detecta una lesión en un vaso sanguíneo. Esto se activa en una cascada de reacciones enzimáticas en las cuales los factores de coagulación son proteínas plasmáticas inactivas que se activan posteriormente una tras otra en un orden específico. Este sistema se divide en tres vías principales, las cuales son vía intrínseca, la cual es activada por daño dentro del vaso, vía extrínseca, que es la cual es activada por factores externos como el factor tisular, y ambas que convergen en la vía común, que culmina con la conversión de protombina en trombina y luego fibrógeno en fibrina, formando así el coágulo. Ahora vamos con los componentes claves que son factores de coagulación, los cuales están numerados del 1 al 9, aunque generalmente el 6 ya no se utiliza. Iones de calcio, que son esenciales para activar varios factores, plaquetas que no solo tapan por decir así el hueco, también liberan señales, y vitaminas K, que son necesarias para que el hígado pueda producir varios factores. Ahora bien, ¿qué pasa si algo falla? Si uno de los factores falla o no funciona bien, pueden ocurrir desórdenes como la hemofilia, que es la déficit del factor 8 o 9, o la trombosis, que es cuando se forman coágulos de mar sin necesidad. La coagulación como tal no es solamente cortar y cerrar una herida, es un sistema bioquímico milimetrado donde todo tiene que funcionar correctamente. A continuación, abordaremos las enfermedades más representativas sobre la coagulación en bioquímica. Hemofilia A y B. ¿Qué es la hemofilia A y B? Son trastornos hereditarios de la coagulación en los que hay deficiencia funcional de factores esenciales para la cascada de coagulación. Hemofilia A es el déficit del factor 8. Hemofilia B, o más conocida como enfermedad de Christmas, es el déficit del factor 9. ¿Cómo ocurre? En condiciones normales, los factores 8 y 9 actúan en la vía intrínseca de la coagulación. Sin ellos, no se puede formar el complejo tenaza, que es necesario para activar el factor X, y por lo tanto, no se produce trombina ni fibrina. Como resultado, la sangre no forma coágulos eficientemente y se producen hemorragias prolongadas, incluso en heridas leves. ¿Por qué ocurre? Son trastornos ligados al cromosoma X, por eso afecta casi exclusivamente a hombres. Son causados por mutaciones genéticas que impiden la síntesis o funcionamiento del factor 8, hemofilia A, o 9, hemofilia B. La trombina no se genera en cantidades suficientes y por ende no se forma fibrina. Entre algunos datos clínicos tenemos sangrado articular, hemartrosis, hematomas profundos, sangrado prolongado tras heridas o cirugías. Enfermedad de von Willebrand, VWD. ¿Qué es? Es el trastorno hemorrágico hereditario más común que afecta el factor von Willebrand, una glicoproteína esencial para la adhesión de las plaquetas al sitio de la lesión, el transporte y estabilización del factor 8. ¿Cómo ocurre? Sin suficiente VWF, las plaquetas no pueden adherirse al colágeno expuesto tras una lesión. Además, el factor 8 se degrada muy rápido, afectando la vía intrínseca de la coagulación. Esto resulta en hemorragias mucosas como sangrado nasal, menstrual, encías y sangrados prolongados tras heridas. ¿Por qué ocurre? Es de causa hereditaria con múltiples tipos. Tipo 1 leve, que incluye la disminución parcial de VWF. Tipo 2 moderado, que es el defecto funcional del VWF. Tipo 3, que es de tipo grave,
o es la ausencia total de VWF. También puede adquirirse en enfermedades autoinmunes o cardiovasculares. Trombofilias. Es la tendencia a formar coágulos. Son trastornos en los que se incrementa la tendencia a la coagulación. En lugar de sangrar, el problema es que se forman coágulos en lugares no deseados, venas profundas, pulmones, cerebro, etc. ¿Cómo ocurre? El cuerpo posee mecanismos anticoagulantes naturales, como la antitrombina 3, proteína C y proteína S, que equilibran la coagulación. Si alguno de estos falla o está ausente, se favorece la activación descontrolada de la cascada trombosis. ¿Por qué ocurre? Hay causas hereditarias o adquiridas. A. Factor 5 Leiden, mutación del factor 5 que se vuelve resistente a la proteína C activada. No puede ser inactivado y continúa generando trombina. B. Déficit antitrombina 3. Sin este inhibidor, la trombina y los factores XA y XA siguen activos, generando un riesgo elevado de trombosis venosa profunda. C. Déficit de proteína C o S. Ambas participan en la inactivación de factores 5A, 8A y su falta implica la hipercoagulabilidad. Como datos clínicos tenemos historia familiar de trombosis, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, y los diagnósticos se realizan mediante pruebas genéticas, niveles funcionales de proteína C y S y antitrombina. Coagulación intravascular diseminada, CID. ¿Qué es? Es un síndrome adquirido grave, donde se activa de forma masiva y descontrolada todo el sistema de coagulación dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cómo ocurre? Se activa la cascada de coagulación por estímulos graves, infecciones severas como sepsis, traumas, cáncer, toxinas, y se forman muchos microcoágulos, desarrollando así un consumo masivo de plaquetas y factores. Como consecuencia, el cuerpo se queda sin factores para coagular y se producen hemorragias graves. ¿Por qué ocurre? Algunas infecciones liberan citoquinas y endotoxinas que activan el endotelio y el factor tisular. Esto lleva a la activación descontrolada de la vía extrínseca. El sistema fibrinolítico también se activa, aumentando el sangrado. Algunos datos clínicos son sangrados múltiples, encías, nariz, heridas, catéteres, shock, insuficiencia multiorgánica, y en laboratorio tendríamos plaquetas bajas, fibrinógeno bajo, TP y TTPA prolongados y un alto valor en dímero D. Bueno, y ahorita como última parte, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo para que este proceso de coagulación se haga de una manera más eficiente. Ya sabemos que la coagulación sanguínea es importantísima para nosotros, pero es decir, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo para que los métodos de coagulación se hagan de manera más eficaz? Fácil, haciendo cambios en nuestra dieta, consumiendo alimentos o vegetales que, por ejemplo, tengan la hoja verde, como puede ser la selga, la espinaca, las coles de Bruselas, puede ser también hasta la coliflor, alimentos de origen natural como son el hígado de res, el pescado, la carne, también los huevos también, y en algunos frutos secos que contienen trazas pequeñas de alimentos esenciales para esto. Ahora sí, ¿qué tienen en común todos estos alimentos? Es que estos son ricos o tienen un cierto nivel de vitamina K. La vitamina K es un precursor importantísimo para la coagulación sanguínea, ya que actúa directamente en nuestro hígado, el cual produce proteínas para generar esta coagulación. Obviamente esto cuando se es necesario, por ejemplo en algún corte o algo. Entonces, si nosotros en nuestro organismo tenemos los requerimientos suficientes de vitamina K, vamos a ayudar a que estos procesos se hagan de una manera más eficiente, ¿sí? Ahora sí, la vitamina K está presente en todos estos tipos de alimentos, como por ejemplo puede ser la vitamina K1, la K2,
específicamente para producir o factores de coagulación tipo 2, 7, 9 y hasta 10. Entonces, unos estudios sugieren que la vitamina K también ayuda a los adultos mayores a que mantengan los huesos fuertes. Esta vitamina K también podríamos decir que tiene una característica de que es liposoluble, que se puede disolver en ciertas grasas. Entonces, esta grasa, al ser liposoluble, esta vitamina al ser liposoluble, también se puede almacenar en algunos tejidos, como por ejemplo puede ser en otros tejidos, como por ejemplo el cerebro, el corazón, el páncreas, específicamente los huesos, como podemos hablar antes. Y ahorita hablando acerca de responder la pregunta que me hicieron mis compañeros acerca de otros mecanismos para suplir los requerimientos de vitamina K, me voy a remontar a lo que les comentaba acerca de la importancia de la dieta para la coagulación sanguínea. Todos sabemos que en el proceso de digestión de los alimentos pasa por todo el tracto digestivo hasta llegar a una parte importantísima para la producción de estas vitaminas y de otros compuestos como tal, que es el intestino. En el intestino, más específicamente en el colon, se albergan millones y millones de bacterias beneficiosas para el ser humano. Cuando nosotros manejamos una microbiota rica en este tipo de microorganismos, podemos suplir distintas necesidades. En este caso, centrándonos en las necesidades de los requerimientos de vitamina K, tenemos las bacterias importantísimas, como por ejemplo pueden ser las que nos ayudan a producir la MK6, producida principalmente por la bacteria Eubacterioleptum, por ejemplo la MK7, que es por la Bellonella, y la MK8 producida por la Escherichia coli. También la MK10 y la MK11, que se producen por especies de bacterias de por otras especies de bacterias, como pueden ser también referenciadas a la Escherichia coli. Todos estos procesos que tienen estas bacterias en la parte de la descomposición de estos alimentos, dentro del proceso de metabolismo que manejan estas bacterias, también pueden desprender este tipo de vitaminas. Esto demuestra que la relación que nosotros tenemos con las bacterias de nuestro organismo es muy importante, tanto para ellas como para nosotros. Es más, nos ayudan a regular distintos procesos en los cuales la fermentación de los alimentos que llegan directamente al intestino. Entonces, también hablando de la importancia de lo que es la vitamina K y la dieta, también podríamos hablar de la importancia de mantener esta microbiota rica en estos tipos de microorganismos, consumiendo fibra, que alimentan todos estos, como nosotros lo decimos, como los bichitos que tenemos que apoyan nuestro microorganismo para que puedan hacer las funciones necesarias para el microorganismo. Ahora bien, si el mecanismo de coagulación falla, ¿el cuerpo tiene alguna otra alternativa para evitar un posible sangrado? Sí, hay algunas otras, pero con limitaciones. El cuerpo tiene algunas estrategias secundarias para contener el daño si el mecanismo de coagulación falla, pero ninguna es tan eficaz como la coagulación normal. Como primera alternativa tenemos la vasoconstricción, que es cuando los vasos sanguíneos se contraen automáticamente para reducir el flujo de sangre en el área afectada. Esto ayuda un poco, pero no en heridas serias. Como segunda alternativa tenemos la formación de un tampón plaquetario. Incluso en la cascada de coagulación, que es esa red compleja de factores, está fallando, las plaquetas pueden agruparse y formar un tampón mecánico en la herida. Pero esto, sin la red de fibrina que se forma en la coagulación, este tampón es inestable y puede soltarse fácilmente. Tenemos como tercera y última alternativa la inflamación y la reparación tisular. Con el tiempo, si sobrevives a la pérdida de sangre, el cuerpo lanza una respuesta inflamatoria y activa células como los fibroblastos para empezar la reparación del tejido dañado. Pero este mecanismo es lento y más útil después de que se ha controlado la hemorragia. Entonces, ¿el cuerpo se salva solo? Depende. En personas con hemofilia u otros trastornos de coagulación, esas estrategias pueden ayudar un poco, pero no lo suficientes por sí solas.
Por eso se necesitan tratamientos como factores de coagulación artificiales, plasma fresco, congelado o incluso terapia génica en casos muy avanzados. Para finalizar, vamos a concluir con la pregunta que me realizan mis compañeros, la cual es: ¿cómo se puede detectar una enfermedad de la coagulación si no hay antecedentes familiares? Aunque muchas enfermedades de la coagulación, como la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, suelen heredarse, también pueden manifestarse por primera vez en personas sin antecedentes familiares conocidos, debido a mutaciones espontáneas o porque los síntomas en generaciones anteriores fueron leves y pasaron desapercibidos. Generalmente se sospecha de un trastorno de coagulación cuando el paciente presenta signos como hematomas frecuentes sin golpes fuertes, sangrados nasales prolongados, sangrados excesivos después de extracciones dentales o cirugías menores, menstruaciones muy abundantes en mujeres o incluso sangrados internos inexplicables como en articulaciones o músculos. Cuando aparecen estos signos, el médico debe solicitar las pruebas específicas como tiempo de protombina, o más conocido como TP, tiempo parcial de protonplastia activado, o más conocido como TTPA, conteo de plaquetas, dosificación de factores de coagulación como el factor 8 o el factor de von Willebrand, y con estas pruebas ayudar a identificar si hay una deficiencia en algún componente del sistema de coagulación. En muchos casos, el diagnóstico se hace por primera vez en la infancia o en la adolescencia, pero también puede ocurrir en adultos, después de un procedimiento quirúrgico. Además, algunas enfermedades de la coagulación no se manifiestan de inmediato, y sus síntomas pueden confundirse con otras condiciones. Por eso un diagnóstico clínico y de laboratorio completo es fundamental.